Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar en la clase de hoy de la gestión de las partes interesadas de un proyecto. Espero que todos estén muy bien y vamos a dar continuidad a nuestra clase de gestión del proyecto. Estamos hablando de las áreas del conocimiento que deben ser consideradas en todos tipos de proyectos, ¿sí? Y en la clase de hoy vamos de una manera muy directa a hablar de las partes interesadas del proyecto, o de las personas o de las organizaciones interesadas, impactadas por el proyecto. En ese sentido, nosotros vamos, la tarea de esta área es simplemente identificar y planificar la relación con estas partes interesadas en un proyecto. Debemos recordar que todo tipo de actividad dentro de una organización genera un impacto en la vida de las personas, en la sociedad y las personas que están trabajando dentro de la organización o las personas de afuera de la organización. Y nosotros debemos considerar el impacto de nuestras actividades en esas personas o organizaciones, ¿sí? Entonces, gestionar los interesados es, en verdad, crear mecanismos, estrategias de relacionamiento con las personas o organizaciones dentro del marco de un proyecto, ¿sí? De una manera resumida, el concepto que vamos a trabajar, la gestión de las partes interesadas, incluye los procesos destinados a identificación de todas las personas u organizaciones impactadas por el proyecto. Analiza la expectativa de esas personas o organizaciones y evalúa el impacto de esas partes interesadas en el proyecto, ¿sí? El objetivo es encontrar las mejores estrategias para desarrollar el éxito del proyecto, para lograr el éxito del proyecto y desarrollar una buena relación con esas personas que van a impactar el proyecto. Do punto de vista de los procesos que abarca este nivel de conocimiento dentro del PMBOK, dentro del Project Management, nosotros vamos a identificar las partes interesadas, vamos a planificar la gestión de las partes interesadas, o sea, la parte de identificación quedaría ahí en el nivel del proceso de iniciación del proceso, del proyecto, la parte de planificación dentro de la parte de planificación, obviamente, y la gestión en la ejecución y el control dentro del control y monitoreo del proyecto, ¿sí? Entonces vamos a identificar, planificar, gestionar el compromiso de las personas y controlar el compromiso de las personas dentro del determinado proyecto. Bueno, ¿por qué eso es importante? ¿Cuál es la importancia de eso? La primera es hacer con que podamos bajar las barreras que son creadas y generadas por determinados proyectos dentro y fuera de las organizaciones. Recuerden que todos los proyectos en verdad deben traer una solución para una dificultad, un problema o una exigencia legal o un proceso de adaptación o simplemente una innovación. Y todo proceso de cambio trae consigo mismo un proceso natural de resistencia. Nosotros como seres humanos somos muy resistentes a los cambios. Nos adaptamos de una manera fácil, sencilla, pero a su vez somos resistentes al cambio. Perciban, por ejemplo, en cosas naturales, en una aula, los estudiantes al principio de los primeros días de clase eligen un lugar donde van a estar ahí ubicados en el primer día y en general quedan ahí hasta el final del cuatri. Algunas veces, si no cambia la aula, los estudiantes quedan ahí a lo largo de toda su carrera dentro de una universidad. ¿Por qué? Es una resistencia natural del ser humano al cambio. Cuando nosotros creamos algunas barreras, nosotros nos sentimos en una zona de confort y esta zona de confort nos da un poco más de libertad para poder actuar. Bueno, do punto de vista del proyecto, personas ajenas al proyecto van a crear resistencias naturales
a innovación, o nosotros vamos simplemente manejar el compromiso de las personas que están ajenas al proyecto o personas que están adentro del proyecto con la realización del proyecto. Y eso es gestionar las partes interesadas del proyecto. Hay varios estudios que demuestran que, por ejemplo, los proyectos, la innovación es mucho más soportada por la organización cuando se hace un proceso de cambio programado o planificado de la innovación. Si no hay soporte de las personas que estén ahí en los niveles más altos de la organización o los niveles de ejecución del proyecto o los niveles más bajos de la organización, o sea, si no hay un compromiso de la organización con el cambio, probablemente no va a ser sostenible la innovación. En el momento que se saque la persona que está desarrollando el proceso de innovación, todo se baja porque las personas no soportan el cambio o la innovación deseada por la organización. Entonces, gestionar todo eso es hacer con que las organizaciones puedan crear ambientes que sean favorables para la ejecución de determinados proyectos. Y eso de toda la naturaleza de los proyectos. O sea, estoy hablando de proyectos de innovación, estoy hablando de proyectos de desarrollo, estoy hablando de proyectos de cambio, de estructuración, proyectos de emprendimientos. Todos nosotros debemos saber cómo manejar las partes interesadas. Dentro del PMBOK, nosotros debemos considerar como inputs de ese proceso, y siempre estamos recordando eso, que son los inputs, las entradas, los documentos, las cuestiones que debemos verificar antes de empezar la planificación de este área del conocimiento, ¿sí? En ese caso en específico, nosotros vamos a considerar los factores ambientales de la organización, cómo la organización maneja la innovación, los proyectos, cómo es el nivel de resistencia, quién son las personas más resistentes, menos resistentes, quién son las personas que pueden apoyar, quién son las personas que no apoyan, cómo fue el histórico de la organización con relación a proyectos dentro de la organización. Muy importante conocer los factores ambientales, internos y obviamente externos a la organización también, ¿sí? Nosotros debemos considerar también el plan de gestión del proyecto. Recuerda que tenemos que tener hay que tener la estructura de desglose del trabajo, el alcance del proyecto, o sea, todo como nosotros estamos planificando el proyecto para conocer el proyecto y la realidad organizacional. Los procesos organizacionales, cómo los proyectos son llevados a cabo dentro de la organización, cómo las personas manejan la innovación, cómo es la aceptación del nuevo dentro de la organización, conocer cómo eso está encadenado dentro de los procesos de la organización. Y obviamente al principio, cuando hicimos el Project Charter, en el momento de la iniciación del proyecto, ya habíamos identificado algunas posibles partes interesadas en ese proyecto. Por ejemplo, si estamos pensando en un proyecto de emprendimiento, verificamos cuáles son las licencias, quién son los organismos del gobierno que nosotros debemos mantener una relación, verificamos las cuestiones sanitarias, si es un negocio que involucra algún tipo de alimento o tipo de actividades que necesita de una licencia sanitaria, por así decir. Y entonces son estas partes interesadas que nosotros deberíamos identificar, y por eso el registro de las partes interesadas es fundamental para planificar la gestión de esas partes interesadas. Bueno, ¿cómo quedaría entonces este proceso do punto de vista del ciclo de vida del proyecto? La primera cosa, como nosotros ya mencionamos, la identificación de las partes interesadas que ya habíamos desarrollado en el Project Chart. Ahora vamos a confirmar, verificar si estas están ahí contempladas todas las partes interesadas o quedó alguna fuera y nosotros debemos incluir en ese proyecto, ¿sí? Y evaluar la característica de cada una de esas partes interesadas con relación al impacto del proyecto, ¿sí? Después, definir las estrategias de gestión, o sea, cómo vamos a gestionar cada una de las partes interesadas, porque
probablemente para cada una de las partes interesadas vamos a tener que generar un tipo de estrategia, o por lo menos para algunos grupos, los grupos internos yo voy a tener ahí un tipo de estrategia, los grupos ajenos a la organización voy a tener un otro tipo de estrategia, para los órganos públicos yo tengo un tipo de estrategia, privados un otro, o sea, pensar en las estrategias que debemos tener para la gestión de las partes interesadas. Y ahí tenemos el desafío de la gestión de las partes interesadas, que es hacer con que todos hagan un compromiso de apoyar el proyecto, ¿sí? Después de eso pasamos para la fase de control del proyecto, verificar si las partes interesadas están recibiendo los reportes, si están recibiendo las informaciones, verificar el nivel de expectativa de esas partes interesadas, si fueron atendidas, si los informes llegaron en su tiempo, y con todo eso buscar el feedback y las correcciones de ese proceso. Un ejemplo, si nosotros necesitamos manejar con una empresa pública, con un organismo público, verificar si las licencias fueron autorizadas, si necesita algún tipo de negociación, si tenemos plazo para eso dentro del proyecto, si debemos acelerar ese tipo de actividades, si la actividad está sufriendo algún tipo de barrera, qué tipo de estrategia de abordaje de negociación nosotros vamos a adoptar, si hay, por ejemplo, alguna cuestión con un sindicato, con un gremio, cómo manejar eso. O sea, el proceso de negociación y comunicación que nosotros vamos evaluando a medida que el proyecto está siendo llevado a cabo, que está siendo tomado, que está siendo adoptado dentro de su proceso de desarrollo. Bueno, ahí tenemos algunas técnicas de cómo vamos a evaluar y caracterizar las partes interesadas. Les presento dos técnicas. La primera, una técnica considerada analítica de las partes interesadas, que consiste en un objetivo, es a través de una análisis, identificar las características de las partes interesadas con relación al proyecto. Porque cada una, como ya mencioné, de estas partes interesadas puede tener un nivel de interés en el proyecto, un nivel de compromiso con relación al proyecto, y obviamente también un nivel de entendimiento y conocimiento del propio proyecto. Bueno, las personas pueden ser, las partes interesadas, personas y organizaciones, pueden ser completamente inconscientes con relación al proyecto, o sea, desconocen el proyecto y los impactos potenciales. Con ese tipo de personas o organizaciones, nosotros vamos a trabajar con estrategias de comunicación para que sepan qué es el proyecto, la importancia y el impacto del proyecto. Vamos a tener también personas que son consideradas como resistentes o organizaciones al proyecto, no quieren que el proyecto sea llevado a cabo. Entonces, nosotros en ese tipo de organizaciones o personas hay que tener una otra estrategia. Por ejemplo, porque estas personas conocen el proyecto y sus impactos, pero son resistentes al cambio. Hay partes interesadas que nosotros vamos a considerar como neutro, porque conoce el proyecto, conoce sus impactos, pero no está a favor ni en contra, no tiene una opinión formal de eso. Y ese tipo de parte interesada tiene un peligro adicional, porque son muy fácilmente cooptadas, llevadas por las personas que son resistentes o inconscientes del proyecto, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que tener ahí una estrategia direccionada para ese tipo de personas que son consideradas como neutro en un proyecto. Hay personas que vamos a considerar como personas que soportan el proyecto, conocen el proyecto, sus impactos potenciales y apoya el cambio, que en general son los pares que están ahí en desarrollo de proyectos similares o proyectos que tienen las mismas características. Y por fin tenemos ahí también los líderes del proyecto, ¿sí? Conocen el proyecto, conocen sus impactos potenciales y están empeñados en el éxito del proyecto.
Muchas veces no es el líder del proyecto, no es el gestor del proyecto, no es el patrocinador del proyecto, pero son personas que están liderando el cambio dentro de la organización y por eso tienen interés en el desarrollo del proyecto y obviamente en la ejecución del proyecto. Entonces, esas son algunas de las características de personas o organizaciones que pueden estar interesadas en el proyecto. Recuerden que cuando nosotros hablamos de partes interesadas, ni siempre las partes van a estar efectivamente interesadas. Lo que nosotros vamos a hacer es generar el interés de esas personas y buscar el compromiso de esas personas con el desarrollo del proyecto, ¿sí? Una otra técnica, otra herramienta que nosotros vamos a utilizar para evaluar, para identificar y hacer un mapeo de los proyectos dentro del interés de las personas, del compromiso de las personas dentro de los proyectos en las organizaciones, de verificar con relación a la fuente de poder de esas personas en relación al proyecto. Y ahí vamos a hacer una separación, ¿sí?, de las personas que están adentro y afuera de las organizaciones, ¿sí? Do punto de vista del poder dentro de la organización, tenemos que considerar las partes interesadas por una cuestión de jerarquía, o sea, el poder formal de la organización, ¿sí? También podemos identificar las personas interesadas de acuerdo con la influencia de esa persona, y ahí no tiene una relación directa con la jerarquía, y sí con el poder que la persona tiene dentro de la organización, o sea, el poder informal. Otro vector de análisis, el control de los recursos estratégicos de la organización. Muchas veces, por ejemplo, vamos a identificar que el gerente financiero que detiene el control financiero de la organización no apoya un proyecto y el proyecto no va a ser llevado adelante porque no tiene el apoyo del gestor financiero o el gestor de innovación o el gestor de marketing, director. Entonces, los que detienen el recurso estratégico de la organización pueden tener un poder vital do punto de vista de la ejecución de un proyecto. Las cuestiones relacionadas al poder del conocimiento, o sea, si los detentores del conocimiento no apoyan el proyecto, no van a liberar internamente las personas para que puedan hacer parte de ese proyecto. Obviamente, otra cuestión, las personas que controlan el ambiente interno de la organización. Y el último nivel, nosotros vamos a tener ahí el nivel del involucramiento en la implantación estratégica, o sea, relación que hay interna del proyecto con el alineamiento estratégico de la organización. O sea, si las personas que, por ejemplo, tienen la capacidad de alinear los proyectos de la organización con los objetivos estratégicos de la organización no están interesados en el proyecto, obviamente nosotros tenemos que trabajar la presentación del proyecto, la comunicación del proyecto para que eso esté vinculado con la estrategia de la organización y hacer con que las personas perciban la vinculación con la organización, ¿sí? De otro lado, nosotros vamos a verificar ahí los que están afuera de la organización, ¿sí? Evaluando desde la perspectiva del poder, tenemos las personas que controlan los recursos estratégicos, como por ejemplo dinero, el conocimiento, tecnología, ¿sí? Las personas que están involucradas en la implantación de eso, el gobierno, los organismos del gobierno que van a hacer las autorizaciones, las organizaciones que pueden apoyar el proyecto, el nivel de poder do punto de vista del conocimiento, o sea, organizaciones que aportan conocimientos o capacidades, sean tecnológicas. Podemos tener ahí también fuentes de poder por medio de ligaciones internas, o sea, dentro de la organización hay un vínculo con otro tipo de organización
las personas que están adentro de la organización no apoyan ese proyecto y las que están afuera van a tener una mirada equivocada del proyecto, entonces tienen una vinculación, va a afectar el proyecto internamente, ¿sí? Y obviamente las cuestiones legales de ese proyecto, los aspectos que son legales y que deberían ser considerados también como parte interesada del proyecto. Por ejemplo, si necesitamos de autorizaciones legales, licencias y todo eso, están ahí dentro de las partes interesadas. Entonces, este tipo de evaluación yo voy a tener en consideración el poder que cada una de esas partes interesadas puede tener en la ejecución y el desarrollo del proyecto. Y como les mencioné, yo voy a tener que hay que tener un tipo de estrategia para cada uno de ese tipo de personas o tipo de organizaciones que nosotros tenemos ahí dentro de un determinado proyecto. Hay, por ejemplo, las resistencias que son resistencias no inconscientes del proyecto, ¿sí? Tratando de el análisis de las partes interesadas. Hay otras resistencias que son resistencias conscientes del proyecto, ¿sí? Hay personas que tienen resistencia al cambio. Y como les mencioné, cada una de ese tipo de resistencia necesita un abordaje, un enfoque, una estrategia para gestionar y cambiar la percepción de las personas, incluso desde el punto de vista del compromiso. En mi experiencia, por ejemplo, yo ya enfrenté todos los tipos de resistencia a los determinados proyectos. Ya hicimos, por ejemplo, la identificación de factores internos, factores externos, las partes interesadas externas apoyar en el proyecto, acreditar en el proyecto, patrocinar en el proyecto y adentro de la organización sufrir con resistencias internas, con resistencias de todos los tipos dentro de la organización. O de otra manera, tener todo el apoyo interno de la organización, la conciencia, todos aportando para el proyecto y afuera de la organización, organismos públicos o organismos privados o instituciones ajenas a la organización, no apoyar y aún más crear barreras y resistencia para la ejecución del proyecto. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que lograr la comunicación y negociación para obtener el éxito de la ejecución del proyecto. Recuerdo que este tipo de relacionamiento es fundamental para el éxito del proyecto. Nosotros podemos tener ahí el proyecto más bien armado, el equipo, las capacidades, el conocimiento, todo bien estructurado, pero si no, a su vez, no tenemos ahí una relación con las partes interesadas y no mantenemos un compromiso de esas partes, el proyecto no va a ser soportado y no vamos a lograr el éxito del proyecto. Bueno, una de las resistencias que más encuentro en los proyectos, principalmente cuando estamos hablando de proyectos de innovación, son resistencias de tipo intelectual al cambio, ¿sí? La persona no comprende el proyecto, no entiende el proyecto, no está haciendo por mal, no quiere mal la persona o los ejecutores del proyecto, pero no logran percibir la importancia del cambio y cómo este cambio puede traer algún tipo de beneficio para la organización. Entonces, este tipo de persona no entiende y tiene una resistencia intelectual, una resistencia de aprendizaje. Su nivel de aprendizaje no permite comprender la importancia del proyecto y a partir de ahí va a crear un montón de barreras, un montón de factores para que el proyecto no logre éxito dentro de la organización. Bueno, ¿qué tipo de estrategia nosotros vamos a hacer con ese tipo de organizaciones o de personas? Establecer un plan de comunicación, de feedback y de formación para que las personas puedan aprender, comprender la importancia de ese tipo de cambio, crear un ambiente favorable para la comprensión y adopción del proyecto dentro de la organización. Les recuerdo, no están haciendo por mal, no están queriendo mal a la persona, no es una resistencia intelectual, ¿sí? La persona no tuvo la oportunidad de aprender más sobre innovación, sobre ese tipo de proyecto y va a tener una resistencia natural porque no se siente confortable con la innovación.
Si no tienen confort con la innovación, obviamente va a generar una resistencia para que no haya cambios, porque en ese sentido va a quedar ahí un poco inestable dentro de la organización, ¿sí? Un otro tipo de resistencia que encuentro en diferentes proyectos es la resistencia de las personas que tienen una resistencia al cambio, no les gusta el cambio, quieren continuar haciendo la misma cosa que hacen a 30, 40, 50, 100 años. No importa, yo quiero continuar haciendo la misma cosa. ¿Por qué sufre con esa resistencia al cambio? Porque en verdad se sienten confortables haciendo la misma cosa, mismo sabiendo que eso no está logrando el éxito necesario para el proyecto. También muy común en las organizaciones, las personas pueden incluso comprender la importancia del proyecto, pero no se comprometen, no tienen el compromiso con el proyecto, ¿sí? ¿Qué estrategia yo voy a utilizar ahí? Construir una comunicación, presentar el business case, presentar la importancia y el impacto del proyecto y hacer una prueba. O sea, yo voy a generar ahí un prototipo del proyecto para que la persona pueda verificar cómo debería llevar a cabo el proyecto de una manera general y ahí traer el apoyo de esas personas o de esas organizaciones para el proyecto. Muy común también de encontrarnos en las organizaciones, principalmente cuando estamos hablando de organizaciones más tradicionales, ¿sí? O con niveles jerárquicos más grandes, que tienen un nivel de resistencia más fuerte a los cambios, ¿sí? Entonces, esas son algunas cosas que vamos a encontrar y debemos gestionar do ponto de vista de las partes interesadas. Hay un otro tipo de resistencia, que eso es distinta de las otras dos primeras que nosotros tratamos aquí, que es cuando hay una resistencia de personal. La persona no comprende la importancia del proyecto, ¿sí? Sabe el impacto del proyecto, pero tiene una resistencia personal al gestor del proyecto, o la persona que está ahí como gerente del proyecto, o la persona que está por detrás del proyecto siendo el innovador. Eso es una resistencia personal, ¿sí? No me gusta de vos. ¿Qué tipo de relación tiene esa persona? Por veces no tienen confianza en sus líderes o sus líderes no tienen confianza en esas personas y quizá esa sea la barrera más difícil de vencer de todas las otras, de más que las otras. ¿Por qué? Porque es una cuestión personal, ¿sí? Y ahí hay que trabajar con estas personas, verificar cuáles son los factores que llevan a no tener la confianza necesaria, desarrollar el liderazgo, tentar quebrar, tener transparencia en la comunicación, generar un ambiente de confianza para que la persona pueda se abrir para la innovación, se abrir para el proyecto y sostener también el proyecto. El liderazgo por el ejemplo, para demostrar públicamente el compromiso de la gestión, utilizar buenas métricas para que las personas sepan cómo están siendo evaluadas, o sea, sacar toda la objetividad, toda subjetividad del proyecto, tornar el proyecto mucho más objetivo que cualquier otra cosa y la persona va a evaluar a partir de las métricas de los resultados. Entonces eso es fundamental para romper con las resistencias personales al compromiso con el proyecto de las partes interesadas. Esas son algunas de las estrategias que pueden ser utilizadas en la gestión de las partes interesadas. Bueno, siempre hablamos de los entregables, o sea, ¿qué deberíamos al final de planificar todo eso entregar como documentación del proyecto? La primera cosa, el nivel actual de las partes interesadas, del compromiso de las partes interesadas y el nivel esperado que nosotros vamos a tener de esas partes interesadas. O sea, si yo tengo un nivel muy bajo de compromiso, yo tengo que elevar para un nivel más alto. Yo voy a identificar cuáles son las partes que tengo el nivel más bajo y cuáles estrategias que voy a ejecutar para llegar al nivel más alto de compromiso, ¿sí?
nosotros también tenemos que identificar cuáles son las relaciones existentes entre las partes interesadas. Recuerden que nosotros ya hablamos que muchas veces hay una parte interesada interna que puede tener una relación con una parte interesada externa o al revés, y eso trae una pérdida para el desempeño del proyecto. Tenemos que identificar las conexiones existentes entre las partes interesadas, si son estas conexiones solo internas, solo externas o internas con externas, ¿sí? De eso vamos a generar los requisitos de comunicación fundamentales para que nosotros podamos ahí en el área de comunicación desarrollar el plan de comunicación. Una de las maneras y de las estrategias que nosotros vamos a adoptar para la gestión de la parte interesada es el proceso transparente, abierto y de comunicación a todo tiempo, con identificación de la información que debe ser distribuida. O sea, cómo yo voy a distribuir la información, cómo las personas van a recibir la información, qué tipo de información, para romper el objetivo, romper las barreras de resistencia de las partes interesadas. Y, por fin, cómo yo voy a actualizar el plan de gestión de las partes interesadas. Si percibo que los feedback no están saliendo como esperaba, mantuve la resistencia al cambio, mantuvo toda la resistencia al proyecto, ¿cómo yo voy a actuar en ese sentido? Y ahí percebo más una vez que hay una integración, y la gestión de la integración nos habla de eso, de cómo yo voy a integrar eso. La gestión de las partes interesadas con el tiempo, con la calidad del proyecto, con los costos del proyecto, con la gestión de la comunicación, con la identificación de las adquisiciones que son necesarias, por ejemplo, para quebrar un tipo de resistencia. O sea, todas las áreas del proyecto que nosotros hablamos tienen que estar integradas, tienen que estar pensadas de una manera sistémica para el éxito del proyecto. Entonces, como integrables, yo voy a tener ahí 5 entregables dentro de este área, pero a su vez nosotros también debemos recordar de la importancia de la integración de eso con todo el proyecto. ¿Cómo yo voy a gestionar las partes interesadas? La primera cosa, comunicación y utilizar las estrategias de comunicación que nosotros ya verificamos en el video de gestión de la comunicación en un proyecto, ¿sí? Si usted no miró el video, debe mirar el video de gestión de la comunicación para identificar las herramientas y cómo voy a gestionar la comunicación dentro del proyecto, ¿sí? El otro, reportes. Reportar el desempeño de las partes interesadas y obviamente del proyecto para las partes interesadas. A todo momento haciendo los reportes. Hay que tener un sistema de gestión de la información, cómo voy a gestionar la información, cómo el flujo de información va a estar ahí dando vueltas dentro del equipo y de las partes interesadas del proyecto. Y 2 otros puntos que son fundamentales, ¿sí? La capacidad de negociación y de gestión de conflictos. Muchas veces algunos proyectos no son llevados a cabo porque no hay personas con la capacidad de negociación. Negociar con las partes interesadas, negociar con las partes internas del proyecto, negociar con las partes ajenas al proyecto, gestionar los conflictos que son generados al desarrollar de las actividades con el equipo. Y ahí verificamos, por ejemplo, en el área de recursos humanos, la importancia del desarrollo de un team, de desarrollo de las personas, del equipo que va a estar formando y conformando el proyecto. Entonces son 2 estrategias que debemos adoptar y que son fundamentales también para lograr el éxito en la gestión de las partes interesadas. Bueno, eso es la gestión de la parte interesada, una de las áreas del conocimiento del PMBOK. Espero que hayan gustado de la explicación y nos vemos en el próximo video. Un abrazo, chao.